Evidencia de su sombra, fundamentados en el libro de Hechos, capítulo 3, el capítulo 5, el capítulo 8 y el capítulo 10. En el desarrollo del tema estaré mencionando las diferentes citas bíblicas o textos como tal. Es muy probable que te acuerdes de aquellas personas que han tenido un impacto especial en tu vida. Justo en el momento oportuno pudiste haber recibido consejo de un profesor del colegio o posiblemente un amigo cristiano te apoyó durante una época de sufrimiento, paulatinamente sufrimientos difíciles o momentos difíciles más bien. Una caricia amorosa, la motivación de los amigos o compartir el evangelio son formas mediante las cuales dejamos huellas en la arena de la vida. Tales servicios son registrados y Cristo nos asegura que aún un vaso de agua fría dado en su nombre no pasará desapercibido o no pasará por alto. Cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, un puñado de hombres y mujeres ejercieron un profundo afecto sobre su generación, impacto que se prolonga hasta hoy. Esto nos motiva el hecho de que tuvieron que asumir un costo personal muy alto. ¿Debido a qué? A que se pararon firmes por Cristo. Dios les dio la habilidad de hablar en idiomas que ellos nunca habían escuchado y hubo sanidades que confirmaron su poder y autoridad. Pedro tenía tal don para hacer milagros que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que él pasara, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Según Hechos capítulo 5, el versículo 15. Eh, para bien o para mal, todos nosotros, mientras caminamos por los senderos de la vida, tenemos una sombra. Todos dejamos el mundo un poco mejor o un poco peor. Nada de lo que tomamos permanece igual. Nada de lo que nosotros teníamos permanece igual. Todo cambió por la misericordia de nuestro Dios. Por tanto, vamos a ver tres cuadros en la vida de Pedro con los cuales su sombra, su influencia afectó las vidas de otros. Y que esto nos lleve a que nosotros podamos hacer memoria que de igual manera en la vida de cada uno de nosotros eh, hay influencias que afectó la vida de otros, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. En cuanto a la sombra de un toque sanador, en Hechos capítulo 3 leemos acerca de un hombre paralítico desde su nacimiento, a quien todos los días ponían a la puerta del templo para que mendigara de los adoradores que allí entraban. Aunque aquel hombre estaba al lado de la puerta del magnífico templo, su estado era lamentable. Algunos amigos lo habían ubicado allí para que pudiera mendigar y en cuanto a lo que tenía que ver con él, estaba condenado a una vida de continua miseria. Cuando Pedro y Juan entraban, el inválido los miró esperando recibir una limosna. Sin embargo, vio más allá de su necesidad física y con el ojo de la fe observó que Cristo, el príncipe de la vida, estaba cerca de él. Ahí en la calle estaba la debilidad, pero en el Señor estaba el poder de la vida. En medio de la desesperación hubo esperanza. De pronto te encuentras en una situación paupérrima, en una situación donde piensas que no vas a salir de allí.
Una situación física, una situación psicológica, una situación personal, familiar, familiar, cualquiera que sea, déjame decirte que hay esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús en tu vida. Este mendigo inválido era un vivo cuadro de qué? De la nación de Israel. Y inválida carga o una inválida, una carga de pecado e impotente. Israel acababa de rechazar al príncipe de la vida. La nación había resistido a aquel que podía sanar lo más íntimo de su alma. Si la gente solo hubiera aceptado el toque sanador de Cristo, sería todo diferente. Mirando a Pedro en cuanto a la incapacidad del hombre, o Pedro mira más bien la incapacidad del hombre, Pedro sintió compasión. No tenía dinero, pero sí algo mucho mejor. Más importante que la plata y el oro era robustecer la fortaleza de este hombre desmotivado. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 7. De manera que Pedro, al darle la mano, ayudarle a levantar, era ayudarle a que esa carga y miseria fuera quitada de él. De igual manera, podríamos nosotros ayudar a muchos, ancianos, jóvenes, niños, no importa la edad. Lo que importa es la compasión y la misericordia que podamos tener por aquel necesitado. Él dice que este que era inválido comenzó a caminar. El poder del Cristo resucitado se había conectado con la debilidad, con la débil forma de un inválido. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, según Hechos capítulo 3 versículo 8. No es necesario decir que esto causó gran sensación en el templo y que quienes tenían un corazón dispuesto para el Señor se regocijaron, porque fue tal y como acabo de decir, hubo regocijo. Qué interesante cuando podemos darle la mano al necesitado. Qué interesante cuando podemos expresar palabras de esperanza para aquel que no tiene ninguna. Hay regocijo cuando hay respuesta a un consejo que podemos darle a aquel que anda en desesperación, ¿verdad? Eh, Beyer dice que hay 4 tipos de personas en el mundo. Un estudioso sociólogo. Entonces él dice que hay 4 tipos de personas en el mundo. Primero, aquellos que no tienen nada para dar, ni plata ni oro, ninguna bendición, motivación o utilidad, y pasan por la vida sin ayudar a nadie. Simplemente se refugian en su pequeño mundo, se encierran en sí mismo. Este es un tipo de persona. Tenemos otro tipo de persona en el mundo, que son aquellos que tienen plata y oro, pero no tienen un espíritu poderoso. Se trata de las personas que generalmente mantienen la plata y el oro para sí mismos y no comparten. Estos son los pobres del universo. ¿Por qué? Porque no participan en solidaridad y misericordia con otros. El tercer tipo de persona en el mundo son aquellos que, como Pedro, no tienen plata ni oro, pero están llenos de fe, visión, motivación y un toque sanador. Estos son ricos delante de Dios porque están dispuestos a dar de aún de lo que no tienen, pero contando y dependiendo de Dios para compartir lo que Dios comparte con ellos. Y el cuarto tipo de personas son aquellos que ofrecen oro y plata, además de las riquezas espirituales. Estos también son ricos para con Dios.
Ahora bien, pregunto, ¿en cuál de estos tipos de personas estás? ¿En los que no tienen absolutamente nada y por tanto están encerrados en su mundo pequeño que es su propia vida? ¿Estás o formas parte de aquellos que tienen oro y plata pero son egocéntricos? ¿O estás en aquellos que, como Pedro, no tienen ni oro ni plata, pero están siempre dispuestos a compartir la fe y todo lo que Dios les da? ¿O aquellos que ofrecen oro y plata, además de sus riquezas espirituales? Cualquiera que sea la situación, déjame decirte que eres una persona que formas parte de este mundo y Dios te llama y me llama a que realmente agrademos a Dios ayudándole a otros. Llámese espiritual, llámese material, llámese socialmente, cualquiera que sea la forma de compartir, que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. La riqueza no es la norma de valor. No, la pobreza de Cristo es un poderoso recuerdo de que uno no necesita poseer abundantes bienes de este mundo para ser rico delante de Dios y tener presente que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos desde el punto de vista del reino, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista material, desde todo punto de vista somos ricos porque Cristo se hizo pobre para enriquecernos. De igual forma, es de entender que Cristo enseñó que es difícil para el rico, sino, a ver, Cristo enseña que es difícil para el rico, sino, no es difícil, sino que para ellos no es imposible, es difícil, mas no imposible, entrar en el reino de los cielos. Cristo no espera que entreguemos lo que no tenemos, no. La mayoría de nosotros no tiene el don de sanidad, pero sí algo que es igualmente precioso y aún más importante. Podemos entregar el regalo de la oración, el de un oído atento, el de la hospitalidad o el de la compasión. Y más importante aún, podemos ofrecerle a otros el regalo de la vida eterna. Más significativo que el estado físico de este hombre era el hecho de que casi con seguridad llegó a tener fe en Jesucristo. La sanidad física era tan solo una gota en el océano comparada con la vida eterna que él recibió a través de la fe. Con gozo entró al templo, sintió del cual su deformidad congénita siempre lo había excluido, la parálisis. Y cuando las personas que le conocían vieron lo que había sucedido, Dios fue glorificado. Dios es glorificado cuando tú y yo le ofrecemos y le permitimos a otros que se acerquen, que entren con gozo a la presencia de Dios mediante el conocimiento de la palabra, mediante el conocimiento de lo que, de quién es el Salvador Jesucristo, que aquellos que de lejos nos ven entrar gozosos a la iglesia congregacional, local, que estas personas también un día entren con gozo y puedan experimentar lo que de lejos observaban, el gozo de la salvación. ¿Y qué pensó Pedro de este sorprendente evento? Es la pregunta. Conscientemente desvió todas las alabanzas, recordando a las personas que este milagro no había sucedido por su piedad personal, sino por el poder de Cristo y por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, y esa fe que... que es por él, esa fe ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Está registrado ahí en Hechos capítulo 3 versículo 16. Amigos, hermanos y ministros, ¿qué dejas
Cuando pasas frente a un necesitado, ¿qué deja tu sombra? ¿Milagro, decepción, indiferencia o compasión? La sombra de Pedro transformó al hombre paralítico. Nuestra sombra puede contribuir para que hombres y mujeres lleguen al Salvador, quien puede llevarles a la morada eterna. Como alguien dijo, si puedo manejar la eternidad, debo poder manejar el día de hoy. ¿Ve? La sombra de una reprensión ardiente es otra característica que debe tener el creyente, tú y yo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la comunidad cristiana, hubo un desbordamiento espontáneo de generosidad. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. Este dinero era utilizado para los gastos de los apóstoles y también para suplir las necesidades de los desamparados y las viudas. La partición era completamente voluntaria. No era necesario dar una cantidad determinada. Algunos, como Bernabé, hacían grandes sacrificios sencillamente porque sentían que era un privilegio poder tener parte en ese movimiento de creciente avivamiento. Era comprensible que quienes vendían sus posesiones y le entregaban el dinero a los apóstoles ascendieran a una posición de alta estima. Aquellos que deseaban conservar sus propiedades tenían la libertad de hacerlo. No era bajo presión, bajo amenaza, bajo falsas doctrinas. No, era algo muy, pero muy voluntario. ¿En qué posición estás? ¿En dar voluntariamente? ¿O sencillamente estás en la posición de dar bajo presión con, con desgano, con desánimo y con egoísmo? Nuestra posición debe ser la que Cristo nos ha mandado de compartir con otros lo que tenemos. Las necesidades de otros deben ser aún desechadas, alejadas, abandonadas estas necesidades con nuestra participación solidaria, de participar de lo que tenemos con el necesitado. Amén. Dios les bendiga.